tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de esa sesión que hubo en el Congreso ayer en la que la ministra de Defensa, Margarita Robles, hablaba con el diputado del Partido Popular, Juan Juncal, entre otros, y se hablaba de esa modernización del astillero de Navantia, de cómo la ciudad va a afrontar esas fragatas F-110 de esos tiempos, y de todo eso queremos hablar esta tarde con el diputado nacional por el Partido Popular, Juan Juncal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos cómo fue esa sesión del Congreso de ayer. Bueno, era una comparecencia de la ministra pues porque, como dije en mi intervención, se han mezclado un poco churras con merinas. Es decir, una cosa es el programa de las F-110 y otra cosa es la modernización del astillero. En cuanto a las fragatas F-110, lo que dijo la ministra, y estoy completamente de acuerdo, es que sí o sí se harán en Ferrol, ¿no? Es decir, en el astillero, independientemente de la reforma. Obviamente yo, desde el Partido Popular, estamos preocupados, o nos hubiese gustado, y creo que a todos los ciudadanos, que a estas alturas la orden de ejecución de las F-110 estuviesen ya firmadas. Creo, desde el punto de vista político, creo que ha habido un retraso intencionado del gobierno. La ministra de Defensa, cuando vino aquí en Ferrol, hablaba que era en abril. En abril, bueno, pues lo acerca a las elecciones municipales. Bueno, pues es una táctica política que muy bien, haya cada cual con sus tácticas, pero que indudablemente el Partido Popular estaría mucho más satisfecho si esta orden de ejecución se hubiese firmado antes del 31 de diciembre, como se comprometió el presidente Sánchez con la entrevista que tuvo, pues creo que fue el 17 del 7, con el presidente Núñez Feijóo, donde se manifestó, y así lo recogen los medios de comunicación, que la orden de ejecución se firmaría antes de final de año. Bueno, hay un compromiso para que se haga en abril. Yo no voy a dudar que no se haga en abril. Ahora, más tranquilos estaríamos todos si efectivamente esa orden estuviese ya firmada, por una sencilla razón, una posibilidad que se puede dar. Aquí lógicamente hay que trabajar el día a día, pero hay que mirar también un poco las previsiones de futuro, y nos podemos encontrar en una situación, en un gobierno en las circunstancias que está, el presidente decide convocar elecciones en abril, pues nos encontramos, y si después nos encontramos con una legislatura fallida en función de los resultados, como ya pasó en el 15, donde no hay posibilidad de formar gobierno y por lo tanto hay que ir a unas nuevas elecciones, y bueno, pues los resultados demoscópicos o las encuestas no auguran una mayoría clara, ¿no? Por lo menos las intenciones o lo que se transmite, pues nos podíamos encontrar que sufriese este programa fundamental para dotar de carga de trabajo al astillero, pues retrasos que obviamente no son buenos y no pueden permitirse en la situación que está Ferrol. Bueno, en ese tema... Estos retrasos hacen que el corte y chapa del que se hablaba anteriormente no llegaría hasta el 2021. No, está claro, sí, claro. No empezaría hasta el 21, ¿no? Es decir, en la situación que estamos ahora, si por circunstancias sobrevenidas, pues la situación política y de gobernabilidad del país se complica, pues nos podemos encontrar con plazos más dilatados. ¿Pero cree que llegaremos a estos plazos, ese inicio en abril? Esa firma. Bueno, esa firma la ministra sí se ha comprometido, ¿no? Es decir, que en abril... Pero anteriormente se comprometieron a estar antes del gobierno, por eso mismo claro, le digo. Es decir, por eso, desde el punto de vista del Partido Popular, por eso yo tengo presenté unas iniciativas antes de diciembre del año pasado, para que el gobierno lo llevase al Consejo de Ministros y llevase esa orden de ejecución, y si tenerla ya firmada, pues sería un poco más de tranquilidad para todos. Pero quien tiene la responsabilidad de gobierno, obviamente, es el Partido Socialista en este momento, y por lo tanto, bueno, él toma esas decisiones, y son promesas que esperemos por el bien de todos, y sobre todo de Ferrol,
que se produzca esa orden de ejecución en abril, pero la verdad y realidad es que a día de hoy, eso no lo puede negar nadie, es que no está firmada, por lo tanto existe esa incertidumbre ahí y mire, esto es como si vas de pesca, o lo pescas o no lo pescas, porque ya está pescado, ya está en la cesta, pues está ya en la cesta, lo otro pues pueden ser futuribles, ¿no? Ese es un debate. Y el otro, esa modernización. La modernización del astillero. Es verdad que, bueno, pues no sé, porque se ha venido durante estos años mezclando una cosa con otra y al final se ha mezclado, digamos, y ha generado un poco de incertidumbre. Es verdad que desde la renovación del astillero necesitaba un programa de construcción que sustentara, que diera carga de trabajo y sustentara esa modernización, ¿no? Y ahí es donde se liga con el F-110, pero en eso estamos todos de acuerdo, que las F-110 se van a construir en Ferrol con un astillero más modernizado o menos. Bueno, pues eso va a repercutir en el coste y va a repercutir en los plazos de ejecución. Ahora bien, desde el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, el equipo que dirigía Navantia, se llegó a la conclusión de decir, oiga, el astillero necesita una remodelación. Es un astillero que desde el siglo XX, desde los años de 1900 poco, pues no ha tenido una gran renovación. Y esto es como cualquier industria. Una industria no puede permanecer 100 años sin actualizar sus equipos. La tecnología va avanzando, otros países que compiten contigo lo han hecho y por lo tanto Ferrol necesita ese astillero para sobrevivir en el mercado, ¿no? Es decir, es una necesidad. Dicho eso, pues el problema que está, que el anterior equipo empezó a desarrollar el proyecto y ya, digamos, el proyecto está realizado. ¿Qué pasa? Necesita unos trámites administrativos. Se dieron los primeros pasos y uno de ellos fue presentarlo al Ministerio de Medio Ambiente para la evaluación de impacto ambiental necesaria. Primero se pensó que podía ser un trámite denominado simplificado, más sencillo. El Ministerio contesta que no, que tiene, dada la envergadura del proyecto, que tiene que ser se tiene que elaborar una declaración de impacto ambiental completa, que eso es un proceso que dura año y medio. Y en ese procedimiento, que es un procedimiento administrativo, hay una figura clave, que es el órgano, estoy todo el día con esa palabra, el órgano consultivo, ¿no? Bueno, me corta, porque me he liado. El órgano sustantivo. El órgano sustantivo es una parte de la administración que es la que tiene que aprobar el proyecto. Entonces, como aquí intervienen, donde se va a realizar el proyecto, es la parte de Caranza, que una parte es militar, adscrita a ese terreno, adscrita a defensa, y otra parte, pero mucho más pequeña, es la lámina de agua que hay que rellenar para completar la obra. También podría ser competencia de Puertos del Estado, Ministerio de Fomento, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria de Ferrol. Una de esas dos administraciones es la que tiene. Claro, la normativa de medioambiental exige que este órgano sustantivo sea, bueno, pues digamos, el órgano principal, el que tiene mayor. Lo que está claro es que ese proyecto lo tiene que autorizar el Ministerio de Defensa porque se actúa en su territorio, en la práctica totalidad de su ámbito de construcción, está en el Ministerio de Defensa, que lo tiene cedido a Navantia en una concesión de manial, pero el titular es Defensa y por lo tanto Navantia para cualquier actuación que haga sobre lo que es la factoría puede hacerlo, tiene que pedir autorización, ejecuta, porque otra cosa es el dinero, de eso hablamos después, ejecuta la obra y esa obra
queda en usufructo para Navantia, pero que la propiedad pasa a ser de Defensa, y si en un momento Navantia abandona esas instalaciones, todo lo que está encima de esa parcela es propiedad de Defensa. Por lo tanto, es la que da. Y entonces, bueno, pues yo me imagino que en el Ministerio de Defensa lo de convertirse en órgano sustantivo, pues indudablemente administrativamente tiene su complejidad, porque bueno, o da trabajo y tal, bueno, pues no se quieren complicar la vida y no, esto es un problema en Navantia, depende del SEPI, a nosotros no nos vengan cosas. Como dije yo a la ministra, oiga, usted asuma ese papel, ya que ella declaró que apoyarían. La ministra decía que solo dará apoyo institucional al proyecto. Oiga, pues asuma esa función. Yo utilicé la expresión de cartero, entre comillas, pues tampoco no es simplemente pero fundamentalmente es coger el proyecto que Navantia ha realizado, lo coja Defensa, asuma ese papel de órgano sustantivo, lo presente en el Ministerio de Medio Ambiente y se empiece la tramitación de la DIA, que como dije antes, de la Declaración de Impacto Ambiental. Es un proceso de año y medio, es decir, que hasta dentro de año y medio y que sea favorable, y si tiene alguna alguna pega, pues habrá que establecer las medidas correctoras para que esa evaluación de impacto ambiental sea positivo, y a partir de ahí es cuando se podrá empezar a construir. Es decir, o sea, que nos queda un largo camino y que, bueno, pues indudablemente las F-110, aunque colaboren o apoyen esa transformación del astillero, no se va, no, las primeras desde luego sería imposible a día de hoy, las primeras sería elaborarlas, construirlas en el astillero 4.0. Entonces, bueno, pues lo que llamamos la atención desde el Partido Popular es que a día de hoy no tenemos astillero 4.0, y entonces, bueno, eso es una reivindicación que venimos de todos los ferrolanos, de los ferrolanos y de todo el mundo, que venimos demandando, porque es fundamental para Ferrol, fundamental para Galicia y fundamental para España. Y como dice la ministra, pero mire, si es que al final esto va a repercutir en mejoras tanto para la Armada como para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque, como dicen los técnicos, aproximadamente un 15% se podrían abaratar los costes, con lo cual, bueno, pues Defensa en sus encargos de que tengan necesidades de su flota les serán más baratos, y por lo tanto a todos los ciudadanos repercutirá también en el bolsillo de todos los ciudadanos de poder tener unos medios más baratos. Segundo, en un mayor corto de plazo de tiempo. Y tercero, fundamental, hará el astillero más competitivo. Obviamente Navantia no puede abastecerse exclusivamente de la Armada como cliente, necesita, dado su característica, y la Armada también necesita tener un astillero potente que le responda a sus necesidades, le hará pues más competitivo, y por lo tanto acudir en mejores condiciones a mercados internacionales, donde, bueno, pues últimamente el año pasado hemos quedado en un concurso finalistas, pero digamos que quedamos finalistas, no nos lo llevamos por cantidades pequeñas, y incluso yo puedo recordar un buque de aprovisionamiento noruego, pues lo perdimos por 25 millones de euros, que se podrían, probablemente podría asumirse esos 25 si hubiésemos tenido un astillero ya modernizado, ¿no? Y no hubiésemos perdido ese contrato, con lo cual es interés para todos, ¿no? que se realice. Y creo que, bueno, pues está atascado, varado, vamos a utilizar, ya que estamos hablando de temas de marítimos, pues parece que entonces el proyecto con esta administración se ha varado y está ahí y tiene que tomar, pues indudablemente, una decisión y de acuerdo con la normativa
para desatascar este problema. De otra cuestión le quería preguntar, de la cuestión económica, ¿cómo describiría el proyecto de los presupuestos generales del Estado, del Gobierno? Bueno, indudablemente son injustos con Galicia, y hablando de presupuestos, claro, una de las cosas que a mí me llamó la atención, y por eso relacionado con este tema, y por eso presenté la correspondiente iniciativa, es que en el plan de modernización del astillero, la anterior administración la ligaba al plan estratégico de Navantia. Y el plan estratégico de Navantia, vemos que en los presupuestos de este año, efectivamente, hay una partida de 40 millones para talleres. Pero en el plan de modernización que se había establecido, se utilizaba o se partía de la base de que el primer elemento de modernización del astillero era precisamente esa construcción del dique cubierto, del nuevo dique cubierto. Y vemos que no tiene ni una sola partida para ese proyecto. Como dije también en la comparecencia antes de la ministra, compareció el presidente de la SEPI. Pues hombre, empiezan ustedes la casa por el tejado, ¿no? Es decir, si en el plan de modernización estaba prevista una serie de actuaciones, los estudios correspondientes, dique, y a continuación los talleres para trabajar sobre ese dique, bueno, pues han decidido invertir una partida importante, que obviamente celebramos, porque son infraestructuras caras, vuelvo a insistir, 40 millones, 20 este año y 20 el año que viene, para modernización de talleres, pero sin el dique, y aún encima nos encontramos, digamos, con este parón administrativo, con esta varada administrativa que, bueno, pues esperemos que se pueda entre unos y otros empujar y desatascar, y que siga su procedimiento, porque vuelvo a insistir, es un procedimiento largo. Solamente la DIA, siendo optimistas, la declaración de impacto ambiental, siendo optimistas, el año y medio no lo quita nadie, ¿no? Es decir, con lo cual, oiga, estamos en el 19, pues hasta el 21, digamos, no tendríamos la bandera de salida para empezar a construir. Y después la construcción del dique tampoco es una obra que se haga en un mes, ni en dos, ni en un año, ni en 2 años, y probablemente lleve 3 años su construcción, con lo cual estamos hablando que un mínimo de 5 o 6 años yendo todo bien. Pero si aún encima le estamos, digamos, poniendo piedras en el camino, pues indudablemente tal. Y yo creo que todo el mundo apostó y todo el mundo reconoce que el futuro de Ferrol pasa por mantener el sector naval, pero el sector naval hay que mantenerlo no en las condiciones que tenemos ahora, sino que hay que ir pues a un modelo como trabajan nuestros competidores, porque es que si no, pues obviamente lo tenemos difícil en el mercado internacional. Y encarece también el nacional, ¿no? Aparte, quería preguntarle también por la partida destinada al proyecto de mejora de comunicación de la Avenida Las Pías. Bueno, ha desaparecido, lo que decía anteriormente. El tratamiento de este gobierno, pues con Galicia en general y con Ferrol en particular, pues no es obviamente, es una partida que estaba consolidada, que se venía aguantando por parte del Partido Popular en los presupuestos, pues porque está perfectamente diseñada, tiene todos los trámites. Falta, yo creo que también es un poco aquí, aparte de indudablemente que ya al darlo de baja el Ministerio, pues ya complica su desarrollo futuro, pero que también el Ayuntamiento no ha sido, la Corporación Municipal de Ferrol no ha sido lo suficientemente ágil para impulsar. Creo que hay un convenio, hay un convenio pendiente que tendrían que firmar el Ayuntamiento y el Ministerio, porque esa obra la ejecuta el Ministerio, pero a consecuencia de esa obra eso pasaría a ser vía urbana, o sea, calle, para entendernos todos, del Ayuntamiento de Ferrol. Eso hay que hacer un convenio. Esto arranca, fíjense, las primeras estaba yo de alcalde, o sea, mira de dónde va, es decir, que ya se venía hablando de que el Ministerio entendía que ese tramo se había convertido
ya no formaba parte, digamos, de la Nacional 6, sino que ya era calle de la ciudad, y por lo tanto transferirla. Hace esa inversión para transferirla y a partir de ahí sería responsabilidad del ayuntamiento. Bueno, pues entre unas cosas y otras el caso es que ha desaparecido, con lo cual a día de hoy pues es imposible tampoco, aunque el ayuntamiento quisiese dar un impulso y decir, bueno, vamos a que se ejecute esta obra, pues tampoco tenemos partida presupuestaria, ha quedado reducido a unos 100.000 euros, creo recordar. Con lo cual, bueno, pues es un proyecto que se ha perdido, ¿no? Era un proyecto de 9 millones de euros que le hubiesen mejorado la trama urbana del ayuntamiento, del concello, hubiese mejorado para los vecinos la comunicación y el aspecto general, ¿no? Y otra comunicación, le quería comentar esa partida destinada a esa línea Coruña-Ferrol. Bueno, pues si se quejaba el gobierno socialista se quejaba de que dotábamos poco dinero para el ferrocarril, resulta que de 10 millones que tenía presupuestados el gobierno del Partido Popular también se han visto reducidos no llega a uno, no tengo ahora las cifras en la cabeza, vamos, para no dar una cifra errónea, no quiero, pero vamos, se han reducido también de forma considerable. Es verdad que ha habido un incremento de 80 millones en la actuación de la línea Ferrol-Ribadeo, que es importante y que me parece perfecto, pero que indudablemente el tramo Ferrol-Coruña, Ferrol-Betanzos necesita, es uno de los déficits, o es una de las penas que llevamos arrastrando y que es difícil, porque actuar en esa línea es complicado para lo que, bueno, para que la gente se imagina, es decir, buscar una comunicación rápida Ferrol-Coruña, indudablemente hay que trabajar ahí, hay que hacerla, pero que por las circunstancias orográficas, bueno, pues no estamos en Castilla en línea recta, tenemos que dar unas vueltas y eso, bueno, pues estar donde estamos tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, pero dentro de esas ventajas y esos inconvenientes, o dentro de esos inconvenientes, indudablemente hay que llegar a una situación óptima dentro de la realidad, y la línea se puede mejorar. A mí me consta que la Xunta de Galicia tiene también estudios sobre eso, y que vuelvo a insistir, no vamos a conseguir un tiempo de enlace de 10 minutos como sería si estuviésemos en línea recta, pero sí, lógicamente, tener un tiempo de acceso, de comunicación Ferrol-Coruña, y de ahí enlazar con la alta velocidad, pues en unos tiempos razonables, ¿no? Es decir, razonables, y además también pues para aprovechar el día a día. Bueno, pues estas son cosas que tiene la política. Cuando se está en la oposición, pues se nos criticaba que lo dotábamos con poco dinero, pues ahora este gobierno, pues resulta que lo poco que le dotábamos nosotros, poco entre comillas, porque también es un proyecto que tiene que empezar, necesita sus estudios, necesita sus proyectos, bueno, pues para eso tenía dotación suficiente de 10 millones de euros, o por lo menos para arrancar. Vemos que ha quedado reducido a 10.000 euros. Bueno, pues no. Asimismo, el Ejecutivo Nacional describía estos presupuestos con un importante giro social. Bueno, eso es lo que tratan de vender. Lo que pasa es que indudablemente hay, que ya también viene de época del Partido Popular, la actualización de pensiones, etcétera. Pero claro, el problema es que cada año, mire, solamente sin tener ningún tipo de revalorización, de actualización, etcétera, etcétera, solamente el gasto social en pensiones se incrementa de año en año 3.000 millones de euros, simplemente por el hecho de la gente que se jubila con pensiones más altas, se alarga la esperanza de vida, y de lo cual nos tenemos que alegrar, que la gente vive más tiempo, y por lo tanto
es un mayor gasto a sostener, porque la gente vive, somos la segunda nación en el mundo con la mayor esperanza de vida, nos supera Japón, es decir, pero superamos países como Estados Unidos, etcétera, etcétera, somos la segunda, nos supera Japón. Bueno, pues eso tiene un coste, indudablemente, pues entonces, indudablemente, el gasto social, vamos a llamar, pensiones, educación, etcétera, etcétera, pues se incrementa de una forma natural. Lo que pasa que este gobierno no es realista en cuanto a la proyección, va a incurrir en el déficit. Veremos si salen adelante o no salen adelante los presupuestos, por eso vuelvo a insistir en lo de la orden de ejecución. No salen los presupuestos, disuelven el gobierno, pues nos podemos encontrar con la orden de ejecución sin firmar, ¿no? Complicaciones a mayores, ¿no? Tenemos que estar a tanto de a ver lo que va sucediendo. Juan Juncal, como siempre, un placer tenerte aquí, que nos vayas comentando esas novedades que van sucediendo en el Congreso, y estaremos atentos de lo que sucede con todas estas materias que hemos tratado. Yo vuelvo a insistir en este momento, el astillero 4.0, que es fundamental para el futuro de Ferrol, en este momento está varado. Está varado, se han hecho avances, se ha diseñado, el proyecto está definido, pero hay que continuar con el tema administrativo. Y después, como decía antes, pues bueno, pues dentro de un año pues ya nos pelearemos con SEPI, con el Ministerio de Hacienda, para que ponga recursos. Si pone 10, pocos, pues tiene que poner 20, en fin, eso ya son otra batalla, pero que hasta que no tengamos arreglado el tema administrativo, pues no se puede empezar con el tema de la construcción, lo cual bueno, pues y aún encima, bueno, pues en este país la administración es muy lenta y tal, pero bueno, también es muy garantista, porque muchas veces, pues bueno, muchas veces no, precisamente es actuar con la garantía jurídica, pues te lleva indudablemente a alargar los plazos para la ejecución de unas obras, pero en compensación tienes también pues esa seguridad jurídica que ampara pues a todos los ciudadanos y a todos los políticos. Juan Juncal, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y también a ustedes por estar ahí como cada tarde. Recordarles además que nos pueden seguir en nuestra página web www.tvferrol.es, a través de las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Que tengan muy buena tarde.